Hola, ¿qué tal? Que el Señor les bendiga. Qué bendición tan grande poder estar con ustedes nuevamente en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. Es para nosotros un enorme privilegio y una gran responsabilidad poder acompañarles en su jornada devocional del día de hoy. Muchas, pero muchas gracias por suscribirse a nuestro canal y por compartir esta bendición con otras personas. El día de hoy nos corresponde meditar en el libro de Filipenses, en la carta de Filipenses, en el capítulo número 2, partiendo del versículo número 1 hasta el versículo número 11. Le he titulado a esta meditación de la siguiente manera: Armonía con Cristo. Armonía con Cristo. Una de las cosas fundamentales en nuestra vida cristiana es que nosotros podamos estar sintonizados con nuestro Dios Todopoderoso. Que de alguna manera todo lo que nosotros hagamos, vivamos y ejerzamos en la vida vaya acorde a lo que nuestro Dios tiene planeado en su palabra para cada uno de nosotros. Tenemos que armonizar con Él. Y mientras meditaba yo en la lectura, en la lectura del día de hoy, me encontré con este versículo número 3, un versículo que a mí me llamó mucho la atención. Dice así, te lo voy a leer, perdón, el versículo número 2, te lo voy a leer. Llénenme de alegría, viviendo todos en armonía. Pablo entonces les dice a los filipenses que le permitan ser feliz, que le llenen de alegría cuando ellos comiencen a vivir en armonía. Y entonces me enlacé con esa palabra. ¿Sabe? Creo que la armonía tiene que ver precisamente con el equilibrio, con la proporción, con la correspondencia adecuada en la vida. Armonía tiene que ver con una relación de paz, con una concordia entre dos o tres personas o más personas en una relación donde hay la bendición de nuestro Dios. Pero me encanta porque yo creo que nosotros como cristianos de alguna manera también tenemos que vivir en armonía. Y hablando de la música, hablando de los instrumentos, todos nosotros somos instrumentos en las manos de nuestro Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que alinearnos, tenemos que afinarnos acorde, como lo dice la palabra, sencillamente a los mandatos de nuestro Dios, acorde a lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Vamos entonces a estar acordes como los instrumentos lo están también en armonía. Todos estos instrumentos que tengo aquí en la mesa son instrumentos de tipo andino. Tengo aquí unas zampoñas que están afinadas en la afinación universal, que es la 440. Esta zampoña está afinada en esa tonalidad. También la quena que acabo de presentarles hace un momentito, también está afinada en esa nota de la 440, digamos que es el tono universal. Y sabe, usted y yo debemos también afinarnos en el tono de nuestro Señor Jesucristo. Y me gustaría compartir contigo brevemente por lo menos 3 cosas fundamentales que yo logro descubrir de este precioso pasaje de la Escritura en cuanto a la armonía con Cristo. Número 1. Procuremos armonizarnos con Cristo. Se trata entonces de que vamos a hacer el intento, que vamos a procurar tener esa armonía con nuestro Dios. ¿De qué manera? Bueno, Pablo nos lo enseña de diversas formas. Me gusta mucho el versículo número 5 porque dice así: tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús. Pablo dice entonces lo que vamos a hacer es tener el pensamiento de aquellos que estamos unidos en Cristo Jesús, en unidad, en unanimidad, y esto es muy fundamental. ¿Cuáles son entonces los ingredientes que vamos a necesitar tener para poder armonizarnos con Cristo? Creo que el versículo número 1 y el versículo número 2 del devocional de hoy dice así: por tanto, si algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces aquí
Pablo nos está diciendo que para poder armonizarnos con Cristo debemos tener consuelo, debemos buscar el animarnos los unos con los otros en Cristo, tener afecto, tener misericordia, tener unanimidad, tener un propósito. Creo que vamos a tener que hacerlo para que podamos vivir en esa armonía. Me detengo un momento y te hago una pregunta. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás en tus relaciones personales? ¿Cómo estás en tu congregación? ¿Cómo vas en tu ministerio? ¿Cómo vas en tu vida cristiana? ¿Cómo vas con tu familia? ¿Vas sintonizado con el Señor? ¿Estás en armonía con Él? ¿O estás empezando a desafinar en algunas áreas de tu vida? Y esto me lleva entonces a la segunda cosa que quiero compartir contigo. Evitemos desafinarnos. Todos estos instrumentos necesitan estar afinados para que suenen bien. Si un instrumento no está afinado cuando tratemos de hacer la música de una manera armoniosa, pues sencillamente se va a notar que algo no está afinado. Dice el versículo número 3 y versículo número 4 lo siguiente, dice de la siguiente manera: no hagan nada por rivalidad o por orgullo. Una de las cosas que van a desafinar en nuestra vida precisamente es eso, las rivalidades, los pleitos, el orgullo, la vanidad de la vida, el tratar de nosotros buscar las cosas personales. Dice el versículo número 4, dice: ninguno busque únicamente su propio bien. Hagamos a un lado el egoísmo. ¿Para qué? Para que no andemos desafinando en la vida. Por ejemplo, mire, tengo aquí este charango. Este charango no lo he afinado todavía, está desafinado. Tiene algunas notas que no están bien. Y si tratásemos de tocar, se va a oír un poquito bien, pero no se va a ir claro porque no está afinado. ¿Me entiende? Y necesitamos, para que suene bien, estar afinados. Y para eso necesitamos que venga aquí alguien y nos dé una pequeña estiradita, ¿verdad?, en la cuerda para dar la tonalidad necesaria. Y sabe, muchas veces nosotros vamos a tener que ser ajustados, ¿verdad?, por el Señor, para que podamos ser afinados y para poder evitar a final de cuentas esas rivalidades, esos pleitos, esos orgullos, esos egoísmos. Vamos a procurar entonces mantenernos en comunión plena con nuestro Dios y con las personas que nos rodean. Y la tercera y última cosa que quiero dejar en tu corazón, número 3, vamos entonces a procurar sintonizarnos con nuestro Dios. Vamos a procurar sintonizarnos con nuestro Dios. ¿De qué manera? Creo que el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es fundamental para poder tener esa sintonía plena. Dice el versículo número 8, me encanta, porque creo que en el versículo número 8 tenemos nosotros el ejemplo a seguir. Dice así el versículo número 8: mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí hay por lo menos 3 cosas que nosotros debemos de procurar tener en nuestra vida para poder afinarnos con nuestro Dios. Número 1, vamos a procurar tener una humildad extrema, porque eso es lo que dice el versículo. Dios se hizo hombre, pero aún siendo hombre se humilló, dice, en la condición de hombre, y se humilló a sí mismo. El Señor se humilló, murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y vivió de una manera sorprendente para nosotros. También vemos que el mismo versículo nos dice, haciéndose obediente. Es decir, la obediencia tiene que ser algo fundamental. Vamos a procurar ser obedientes, con una obediencia total. No se trata nada más de ser oidores olvidadizos, no. Se trata de obedecer y hacer la palabra de nuestro Dios para que entonces tengamos esa sintonía con nuestro Dios. Y el tercer elemento, un sacrificio abnegado. Dice, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor Jesucristo se humilló, fue obediente, pero se sacrificó hasta la muerte. Querido hermano y querida hermana, querido amigo y amiga, en la medida que nosotros podamos humillarnos, en la medida que nosotros seamos obedientes, en la medida que nosotros vivamos una vida de abnegación, creo que entonces vamos a estar más sintonizados con nuestro Señor y vamos a poder ser instrumentos en las manos de nuestro Dios. Este charango que tengo aquí en la mano, este está un poquito más afinado que el anterior. Y me gustaría despedirme con una breve alabanza, ¿verdad? Dejártela en tu corazón. Es parte de un salmo, a lo mejor tú ya lo has escuchado en algún momento el salmo. Dice así, y si puedes acompáñame a cantar, vamos a cantarlo. Bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová. No te olvides de sus beneficios.
Acuérdate de dónde te sacó, te sacó, te sacó. Acuérdate de dónde te sacó, te sacó, te sacó. No olvides que Él te sanó. No olvides que Él te salvó. Y puso tus pies sobre peña y una nueva canción te enseñó. Y puso tus pies sobre peña y una nueva canción te enseñó. Nuestro Dios amoroso se entregó en la cruz del Calvario, fue obediente, se sacrificó a sí mismo, mostró una humildad extrema. Querido hermano, querida hermana, imitémosle, armonicemos con el Señor, que este día sea un día especial donde tú y yo podamos tomar este reto, este desafío de vivir conforme a lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Espero que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y me encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Te mando un abrazo. Bendiciones.